¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Como veis, yo también soy digital, pero funciona igual. No sé si me oís. ¿Me oís bien ahí el final? Bien. Pues antes de empezar, pues yo quisiera pediros algo de indulgencia. Yo no sé si voy a estar a la talla de los dos ponentes anteriores, pero de antemano quisiera agradeceros. Quiero agradeceros sobre todo el que estéis aquí compartiendo este Customers and Partners Day de Liberto, pero sobre todo quiero agradeceros esa especial atención que vais a poner en mi ponencia de las próximas 2 horas y media. Bien, vamos bien, ya veo que por lo menos me estáis escuchando el primer minuto. ¿De qué voy a hablar yo? Muy claro no lo tengo. Esta mañana me despertaba en Barcelona y cuando estaba delante del espejo pensaba, ¿te das cuenta, Juan Pablo? Solo Dios y yo sabemos lo que voy a contar esta tarde en la reunión de la gente de Liberto. Ahora, después de escuchar a Pedro y a Antonio, me da la sensación que solo Dios sabe que voy a acabar contando, ¿eh? Pero bueno, eso va dentro del paquete de la indulgencia. Me gustaría contar un poquito sobre 2 temas. Primero, mi experiencia en Liberto, cómo llegué yo a Liberto y cuál es mi rol como consejero de Liberto. Y segundo, desde la óptica informática, la óptica de las nuevas tecnologías. Me gustaría hablar algo de hardware y de software. Cuando hablo de hardware y de software, como cuando yo empecé en este mundo en el milenio pasado, a finales de los 80 o mediados de los 80, hablaban de la blandería y la quincallería antes de que se aceptaran esos anglicismos, ¿no? Me gustaría hablar de hardware y de software. Hardware y software en el sentido de quiero hablar de aspectos duros, de aspectos hard como estrategia, como estructura, como sistemas, como procesos. Pero también me gustaría hablaros algo de la parte soft. Me gustaría hablaros de cultura, de talento, de competencias, de valores, de sentimientos y también de sueños, de lo que supuso el gran sueño de lo que hoy es Liberto, una realidad. Bien, nunca a lo largo de la historia ha habido un entorno donde la tasa de cambio fuera tan importante y tan rápida. Ese entorno que enseguida le hemos puesto la etiqueta de VUCA, de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Está claro es que las cosas ya no son más de lo mismo, van tan rápidas y cambian a tal velocidad que cuando yo me acerqué a Liberto como consultor, ya sabéis que el que sabe hace, el que sabe poco aconseja y el que no sabe enseña, ¿vale? Me pidieron que intentara poner lo poco que yo sabía al servicio de un proyecto incipiente. Era por ahí finales 2013. Plena crisis, entorno VUCA. Y yo intentaba hacerles ver a un equipo de gente que yo los veía como salmones nadando corriente arriba, en plena crisis, intentando hacer cosas diferentes. Y yo les contaba aquello que dicen los libros, ¿no? Dicen aquello de que si la tasa de cambio externa es superior a la tasa de cambio interna, date por jodido, ¿vale? Y les contaba aquello oye, solo aquellos que creen que nada está cambiando, esos son los que están en el ojo del huracán. Así que algo empezamos a ver de un proyecto, de un sueño que el fundador, que Antonio había empezado, que se supo rodear de gente talentosa y comprometida. Vimos que teníamos que empezar a cambiar cosas. No habíamos empezado a consolidar nada y ya estábamos cambiando. Era necesario pensar y actuar de manera diferente. Empezamos a diseñar una organización que teníamos clara, que lo primero que tenía que hacer era poner al cliente en el foco y en la razón de ser de Liberto. Pero queríamos que fuera una compañía que, muy centrada en el cliente, ofreciera soluciones digitales, pero que impactaran el bottom line. Tenía que ser una compañía donde tenía que ser no una más, sino con una cultura propia, con una estructura ágil, capaz de hacer frente a los retos. Una compañía eficiente que incorporara lo digital,
pero sobre todo, además de muy orientada al cliente, fuéramos capaces de aportar esas soluciones que fueran eficientes y fueran rentables para el cliente. Así que nos pusimos manos a la obra. Pusimos manos a la obra y dijimos, este Juan Pablo que sabe algo de libros, a propósito, que sabe, doctor desde ayer, hace 24 horas que soy doctor, o sea que ya puedo recetaros lo que queráis. Saqué este gráfico que intenta representar una organización como sistema, diciendo que toda organización tiene una misión y una visión. Eso es lo que nos hemos propuesto, donde nos gustaría llegar. Pero el C-Level lo que hace es empezar a trabajar aspectos que en aquel momento, 2013, Liberto, íbamos mezclando, pero íbamos incorporando dentro de la agenda directiva términos como estrategia, cultura, estructura, que hasta aquel momento la actividad íbamos tan rápido que no nos habíamos planteado ni nos habíamos propuesto qué queríamos ser cuando fuéramos mayores. Tanto empezamos a pensar, oye, esa estrategia, esa cultura, esa estructura, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué compañía vamos a dejar a nuestros hijos? Y si nos planteáramos que queremos ser centenarios, ¿cómo vamos a tener que hacer esta compañía? ¿Qué tal lo estamos haciendo respecto a qué es lo que nos hemos propuesto? Así que empezamos a decir, bueno, vamos a empezar a trabajar. Empezamos a trabajar en un primer eje, el qué queremos hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer para alcanzar lo que nos hemos propuesto? Y, bueno, lo que estaba claro es que cara al 2020, aquí los consultores solo trabajamos en el horizonte del 2020 y además con un eje de accesos y ordenadas y un PowerPoint, si no, no trabajamos. Somos los primeros que creemos en la innovación. Empezamos a proponer eso, ¿qué queremos ser cuando seamos mayores? ¿Qué nos va a diferenciar respecto al resto de empresas que se parecen a nosotros, ¿no? Lo que hicimos fue, teníamos un sueño, Antonio, que nos lo contagió. Ese liderazgo inspirador que hizo que los demás nos sumáramos, que comprometiéramos el escaso talento a un proyecto, a un sueño que anhelaba y que hizo que anheláramos. A ese sueño le pusimos fechas y a esas fechas, a ese sueño con fechas, lo llamamos objetivos. Una vez vimos que, oye, esto va más en serio porque ya hemos puesto una fecha y de buenas intenciones tenemos una fecha y empezamos a definir una serie de acciones, un plan. A ese plan, como hace MasterChef, le agregamos compromiso e ilusión y al final lo que acabamos teniendo era una realidad y nos dimos cuenta que poco a poco las cosas que habíamos dibujado iban pasando, iban ocurriendo. Las cosas que nos habíamos propuesto iban sucediendo. Entonces, ya en el inicio de 2014, yo como consultor externo, todavía no como consejero, empezamos a definir ese horizonte 2020. Ese horizonte 2020 que lo que proponía era, oye, grandes ejes de actuación, líneas estratégicas. Obviamente, poco a poco, año tras año, lo que hemos ido haciendo el fine-tuning, ¿vale? Entonces, bueno, al equipo directivo de entonces, que está prácticamente en su totalidad aquí, presente en la sala, lo que fuimos definiendo esos ejes de actuación, pero como siempre con el equipo, pero liderado por Antonio. Ese liderazgo, ese aura de liderazgo, que os juro que no es Photoshop. Esto es como las caras de Belmez, ¿eh? Como las caras de Belmez. Nos salió así, no sabemos por qué. No hay mano ahí que haya manipulado el Photoshop. Ahí fuimos conscientes de que lo que traíamos entre mano, que era un montón de compromisos con clientes, es que a lo mejor teníamos que cambiar el paso y empezar a construir y no dejar que el futuro nos viniera a definir, sino empezar nosotros a dirigir lo que queríamos ser el futuro. Ese qué queríamos ser, qué queríamos lograr. Bueno, y de ahí salieron unos ejes, unos vectores estratégicos que, bueno, como digo, poco a poco vamos ajustando a la realidad y vamos elevando, afortunadamente, nuestro nivel de ambición y nos dimos enseguida cuenta que algo nos faltaba. Es decir, esa misión y visión
veíamos que nos habíamos preocupado solo de la estrategia, y la estrategia la bajábamos a objetivos, a planes de acción. Es decir, ese sueño lo definíamos, lo calendarizábamos, lo repartíamos, pero ¿eso era qué? Pero ¿y los cómo? Nos preocupaba la sostenibilidad, nos preocupaba la fidelidad con nuestros valores. Y en la agenda directiva empezaron a aparecer términos como cultura y valores. Cultura entendido como la manera en que nos comportamos cuando nadie nos ve. Los valores como la convicción absoluta que una manera de comportarse es mejor que su opuesta. Pero luego nos faltaba, oye, ¿tenemos todo el talento que necesitamos? Pero no para hoy, sino para lograr lo que nos hemos propuesto al lograr. ¿Vale? Entonces, empezamos a leer y descubrimos que Boyatzis decía, competencia sin valores es como sexo sin amor. Dice, funcionar funciona, pero no es exactamente lo mismo. Entonces estamos a ver, decir, bueno, ¿cómo queremos ser? ¿Cómo queremos que nos vean nuestros clientes? ¿Cómo queremos llegar a trascender? Nos preocupaba el qué, pero además el cómo. Y empezamos a ponerle mucho foco al tema de cultura. Queríamos una cultura homogénea, capaz de hacer frente a los retos que se derivaban de la estrategia y al mismo tiempo diferencial. ¿Por qué? Porque, siguiendo con los grandes clásicos, se lo copiamos a Peter Drucker. Dice que la cultura se come a la estrategia para desayunar. Son muchas las empresas exitosas que en una cultura difusa y pobre no ha sido capaz de sobrevivir. Y desde Liberto teníamos claro que queríamos una empresa sostenible a lo largo del tiempo, basada en valores, comprometida con cliente, eficiente, ágil. Y empezamos a analizar de qué va esto. Un entorno VUCA, la cultura digital. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestros riesgos? Como decía FG, el presidente del BBVA, no hay nadie del BBVA aquí, ¿verdad? Decía, tenemos claro que el futuro es digital, pero no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a llegar ahí. Pues a nosotros nos pasaba algo parecido. Esa cultura, es decir, digital, en ese entorno VUCA, ¿qué significaba? Teníamos más claro lo que no era y cuáles eran los riesgos a evitar que no dónde teníamos que empujar. Y fuimos a buscar estudios y nos dimos cuenta que teníamos que evitar el miedo a lo digital, despenalizar el error, considerarlo como fuente de aprendizaje, evitar cualquier cosa que pudiera condicionar o pudiera permanecernos en la zona de confort, eliminar o reducir la aversión al riesgo. Sabíamos que todo esto teníamos que sacárnoslo de encima porque realmente todo eso podía condicionar mucho la manera en que queríamos ser. Bien, entonces empezamos con, si os acordáis lo que veíamos, esa cultura y esos valores. Teníamos que empezar a hablar de talento y las competencias. Y esas competencias, nos dimos cuenta que nunca, como en estos años, ha sido tan poco ventajoso ser una persona con competencias humanas normales. Y eso no lo digo por mi asistenta filipina que habla mejor el inglés que yo, sino porque nos dábamos cuenta que empiezan a ser solicitadas y demandadas determinadas competencias en el entorno laboral que jamás hubiéramos soñado. Y que las competencias que traemos en la mochila, es decir, ya no eran tan ventajosas, porque hoy en día cualquier ordenador las posee en mucho mayor grado. Como decía el chiste aquel, dice, ¿no estás preocupado por el auge de la inteligencia artificial? Y dice, no, yo estoy mucho más preocupado por el declive de la inteligencia normal, ¿no? Es decir, empiezan a cambiar cosas y nos damos cuenta de que competencias que antes eran importantes hoy han dejado de serlo. Competencias que son indispensables para el día de mañana, hoy todavía no las tenemos incorporadas. Por ejemplo, Learning Agility, agilidad y la flexibilidad para aprender a cambiar.
espabilarse, aplicar la intuición de manera inteligente para encontrar la solución donde se encuentre o incluso ingeniárselas y generarlas si es necesario y si es posible. ¿Qué hicimos con la cultura? Teníamos claro que había un viejo mundo, un viejo paradigma y un nuevo paradigma. Teníamos que ver de dónde estábamos empezando, pero qué cultura iba a ser la requerida en el entorno en el que queríamos jugar, en el entorno en el que queríamos liderar. Empezamos a buscar y nos fijamos en que necesitábamos una organización, pero una organización no vertical, sino lo más horizontal posible. Pocos niveles, lean, plana. No, es que no necesitábamos una organización basada en el control, sino en la acción. Ya sabéis aquello que decía el piloto de Fórmula 1, Mario Andretti, que decía: si crees que todo está bajo control es que conduces demasiado despacio. Es decir, no queríamos una empresa donde el control, sino empoderar a la gente para orientarla hacia la acción. Queríamos una empresa jerárquica, queríamos una empresa que trascendiera, gestionada en red, fuera capaz de trabajar en los nodos, no solo internos, sino externos, buscando el talento allí donde estuviera. ¿Para qué? Para dar respuesta al cliente. Teníamos claro que no teníamos que caer en la parálisis por análisis, ni en el 2% de la perfección más caro que el 98% de la eficacia. Teníamos claro que lo que teníamos era que, como decías, que en Google era decir, equivocarnos. Es decir, a través de metodologías ágiles, ser capaces de anticiparnos y ser el primero que pega dos veces. Ser capaces de corregir, de aprender de nuestros errores y de volver a disparar. Bien, experimentando con cliente y buscando el equilibrio porque en el punto medio está la virtud. Decía Tom Peters hace décadas ya que el caos genera vida y el orden genera rutina. En Liberto hemos descubierto que nos gusta el punto intermedio, nos gusta la agilidad ordenada. ¿Por qué? Porque queremos estar aquí durante muchos años, porque estamos jugando con temas importantes, porque no podemos permitirnos desorden. El orden forma parte de nuestra cultura, pero obviamente un orden que nos permite ser lo más sostenibles posible. Bien, también nos enfocamos un poco a decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Control? ¿Jefaturas? Como dijo alguien del equipo directivo, en Liberto no hay cargos, sino encargos. En Liberto lo que queremos es diferenciar lo que es la autoritas de la potestas. Es decir, no nos interesa tanto la estructura o el nivel jerárquico como el nivel de aportación y el valor de aportación. El tanto haces, tanto vales. El tanto se te reconoce. No tenemos lo de los 100 euros, pero sería buena idea, ¿eh? Perdón, 3.000 para traerlo, vale. Bien, ya por ir acabando, una empresa jovial, casual, más sin embargo profesional, que además de ser buena lo pareciera. Y por último, que además de esa presencialidad y sincronicidad, lo que queríamos era ser capaces de ir expandiéndonos y llegando allí donde tuviéramos que llegar. Cuando empezamos a hablar de esto, hace menos de 10 meses, el tema de México era una buena idea. La oficina en Londres, bueno, ni tan siquiera la habíamos soñado y no habíamos llegado a determinados países en los que hoy estamos trabajando. ¿Qué es lo que nos está pasando? Está pasando que poco a poco somos una empresa o un equipo de personas que hemos sido capaces de convertir un sueño en realidad, pero siendo fieles a lo que eran los principios que desde el origen del proyecto nos creímos, que básicamente eran orientación al cliente, orientación a resultados, compromiso. Y con todo eso lo único que hacemos es tratar de exceder las expectativas de nuestros clientes. Y por nuestra parte yo solo diría que gracias por formar parte de este sueño y haber contribuido a que el Liberto sea realidad. Muchísimas gracias.